Las Escrituras dan testimonio de que la Iglesia es un sacerdocio. ¿Qué significa sacerdocio? Bueno, siervos de Dios que viven para Él. Esta idea es una idea antigua, la cual Dios no solamente dio a la Iglesia, sino también al pueblo de Israel. Conocemos el libro de Levítico, donde están las instrucciones a los levitas, a los sacerdotes, para que ellos ministren en el templo los sacrificios del altar y todo lo concerniente a la casa del Señor. Pero sabemos también que el Señor en Romanos 12 dice que presentemos ahora nuestros cuerpos. Estamos hablando del sacrificio que daban los antiguos israelitas al Señor en la casa de Dios, que eran sacrificios de machos cabríos, de vacas, de ovejas, incluso de palomas, incluso de flor de harina, el que tenía muy poco. Y somos conscientes de lo que nos pide el Señor ahora, que no es sacrificar una vaca, ni sacrificar una oveja, ni sacrificar una paloma, sino que los sacrificios somos nosotros. Ya no es una circuncisión externa, sino una circuncisión interna. Ya no se circuncida el prepucio de los hombres, no en el caso de los hebreos, que obviamente tienen que continuar con eso, pues es pacto perpetuo, pero sí que ahora se circuncidan los corazones de los hombres y las mujeres delante de Él. Una circuncisión interna, un cambio de corazón. En el antiguo pacto el Señor escribió los mandamientos en tablas de piedra. Hoy el Señor dice que los escribe en corazones de carne. Así que hemos estado intentando refutar esa enseñanza herética acerca de que Israel y la Iglesia es lo mismo, y no es, repito siempre, es un mensaje bonito, pero no es certero conforme a la Escritura. Una cosa es Israel y otra cosa es la Iglesia, y de los dos pueblos hizo uno. Un pueblo santo, agradable al Señor, temeroso de Él. Hablamos la semana pasada acerca del capítulo 1 de Efesios, cuando el Señor en el verso 13 aclara, en Él también vosotros, dando a entender de que las misericordias de Dios se habían avanzado y señalado en la antigüedad a un solo pueblo, el pueblo de Israel, de que las promesas eran para un solo pueblo, el pueblo de Israel, de que las bendiciones eran para un solo pueblo, el pueblo de Israel, pero en Él también vosotros, ¿quién? Vosotros, nosotros, todo el mundo. Porque de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En ese capítulo 1 de Efesios veíamos cómo Israel tenía redención, dando a conocer el misterio de su voluntad en los que esperaban en Él, entendiendo de que nosotros los gentiles, gente de otros pueblos, de otras etnias, de otras nacionalidades, no esperábamos en Él, pero hace 2000 años, y bueno, en estos tiempos la Iglesia Católica celebra la Semana Santa. Sabéis que no coincide con las fechas originales, pero está bien que recordemos también en estos días. En Él también vosotros. Se trata de intentar refutar la idea de que nos tenemos que convertir en israelitas para ser cristianos. En ninguna manera. En ninguna manera. No necesitamos ser judíos para tener salvación. Hay una corriente teológica que habla de que sí, de que los privilegios solo son para Israel y uno tiene que ser injertado en el olivo como que el olivo fuera Israel, cuando el olivo no es Israel, sino es Cristo. Y lo intentaremos demostrar en esta lectura. Antes de ir al texto en sí, iremos a un mensaje del apóstol Pablo en Atenas, que nos dará mucha información sobre esto.
abrid vuestras Biblias en el capítulo 17 del libro de los Hechos, a partir del verso 24. Dice así la palabra del Señor: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Voy a poneros un poco en contexto. El apóstol Pablo está en Atenas. ¿Qué es Atenas? Venga, participemos. Hay un coloquio. ¿Qué es Atenas? El nombre de una ciudad. ¿Qué ciudad? Grecia. ¿Quién vive en Grecia? Los griegos. ¿Los griegos son judíos? No. ¿Los griegos eran judíos? No. En Atenas había multitud de dioses y al Dios no conocido es el que anuncia Pablo, el apóstol Pablo. ¿Está hablando a quién? ¿Está hablando a judíos? No. Está hablando a gentiles, gente que no conoce a Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Lo creéis? Amén. ¿Creéis que el Señor está aquí, pero no está aquí por las paredes? Amén. ¿No está aquí por las columnas? ¿No está aquí por los púlpitos? No. El Señor está aquí porque está usted aquí. Él ya no habita en templos hechos por manos humanas. Verso 25. Ni es honrado por manos de hombres. Aquí habla acerca de la idolatría, de hacer estatuillas, de hacer esfinges, imágenes de Dios. El Señor no está en esas imágenes. Como si necesitase Dios de algo. Dios no necesita de nada. Amén. El Señor no necesita de mí. Amén. El Señor no necesita de usted. El Señor es por sí mismo. Él es el gran yo soy. Y tampoco necesita, para la redundancia, sale el tema, no, tampoco necesita este local. El Señor no necesita de nada. Nosotros sí que lo necesitamos para honrarle, pero Él no necesita de nada. Pues Él es a quien da, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Lo creéis? Amén. Cada mañana que nos levantamos, el que nos dio vida es Él. Por más que lo nieguen los hombres, por más ateísmo que haya, Amén. siempre en los momentos de la vida, cuando uno está en momentos críticos, Dios mío, ay, ahora te acuerdas, antes no te acordabas, pero ahora sí. Verso 26. Y ahora atención, aquí quiero entrar en el tema. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Repito, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué es importante este texto? ¿Por qué es importante este texto? Porque la corriente que dice que la Iglesia es Israel, lo argumenta como que la Iglesia es la tribu de Efraín llamada de todas las naciones, y de esa tribu de Efraín que tiene que volver a Israel. ¿Entendéis? Luego, este texto delimita, explica, se discierne, que no tiene nada que ver, porque aquí dice que de una sangre ha hecho el ¿qué? Todo el linaje de los hombres. ¿De qué sangre? No. ¿De qué sangre? Tampoco. ¿De qué sangre? No. ¿Quién? ¿Ha dicho? De Adán. De una sola sangre. Del primer hombre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos
y los límites de su habitación, el mundo. Verso 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarla. Pon otra vez el 26. Y de una sangre. La doctrina, la enseñanza de que de que la iglesia es Efraín, se basa en una enseñanza sanguínea. Es decir, que quien no tiene sangre judía no puede ser salvo. Repito, que quien no tiene sangre judía no puede ser salvo. Es una falsa, es una doctrina herética, es una enseñanza que no proviene de Dios. Porque aquí vemos claramente que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de la tierra. Pon el 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y aplicamos devoción a esto si se ve usted en este texto. Para que busquen a Dios. Amén. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para qué vivir? ¿Para qué tantas fatigas, tantos problemas, tanta enfermedad, tantas guerras? ¿Para qué? Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Yo me asusto mucho porque lo que está pasando en el mundo es terrorífico. En Gaza, en Ucrania, alrededor del mundo mueren niños. Es impresionante lo que está pasando. ¿Para qué está el hombre en la tierra? Así es. Hay una sentencia en este texto. Para que busquen a Dios. Amén. Para buscar a Dios. Yo no nací para ser padre ni abuelo. No nací para ser marido, ni siquiera para ser predicador. ¿No sabíais que el llamado del real y el verdadero sacerdocio no es un llamado consistente ni académico? El llamado del verdadero sacerdocio es buscar a Dios. Hay gente que tiene púlpito y no tiene a Dios. Iglesias con grandes locales no tienen a Dios. Buscan lo suyo propio, el ego, la persona, el ser mejor que el otro. Tienen palabrería, pero no tienen a Dios. Tienen culturas, pero no tienen a Dios. Tienen normas, pero no tienen a Dios. ¿Cómo me gustaría que se os grabase esta idea en el alma? Usted está puesto en la tierra con un solo propósito: buscar a Dios. No para ser chatarrero, ni para ser camarero, ni para ser relojero, ni relojera, tampoco para ser marido ni esposa. Usted está puesto en la tierra para buscar a Dios. Sé que es una idea extremista, porque ¿cómo se puede buscar? Pablo lo dice, ¿no? Si en alguna manera, palpando. Hermanos, se le puede encontrar palpando. Amén. El apóstol Juan dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mi pregunta es, ¿hoy lo palpó? ¿Lo palpó? ¿Qué es palpar? Es tocar algo delicadamente con las manos y que sea presto al examen. Sí, de alguna manera palpando. Es muy fuerte, pero hoy, aquí, en este lugar, en marzo de 2024, usted puede palpar a Dios. Amén. Se le puede palpar. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. El apóstol Pablo está invitando a los griegos, a los gentiles, cerrar los ojos palpando, que así le halláis al Dios no conocido, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Él traía el mensaje del Evangelio y acercaba a Dios a los hombres. Eso es sacerdocio. Acercar Dios a los hombres. Verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios. Me encanta cómo persuade Pablo, porque ahora no dice profetas, dice poetas. Me encanta, es muy sagaz, es muy vivo, es muy picardioso, porque para no hacer escandalosa la cosa, no dice profetas, dice poetas. Lo eran profetas realmente, locos, absolutamente gente que hoy iría a un psiquiatra, un psicólogo, como yo creo que si voy a un psicólogo me descalifica totalmente, este chaval está totalmente loco. Y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Lo veis? Linaje. ¿A quién acapara Pablo? ¿Quién mete en el saco? ¿Solamente Israel? No, acaba de decir que de una sangre hizo todo un linaje. ¿Entendéis? De una sangre hizo todo un linaje. De tal manera amó Dios al que ha dado a su Hijo para todo aquel, cualquiera. Cualquiera. Chino, mandarín, africano, de Ghana o del Congo, gitano, quien sea, cualquiera, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Fijaros cómo Pablo destruye la idolatría de las imágenes. Amén. Cuando estos grandes templos con grandes imágenes, estos grandes lugares donde hay Cristos, vírgenes, Budas, etcétera, etcétera, dice, ahí no habita Dios en las imágenes. Amén. No habita Dios en esas idolatrías. Y imaginación de hombres. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto, súper importante este texto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el pueblo de Israel ignoraba, no, el pueblo de Israel no ignoraba, la tribu de Efraín ignoraba, no, la tribu de Efraín no ignora. Los samaritanos ignoraban, no ignoraban. ¿Quiénes eran los únicos que ignoraban acerca del Dios de Israel? Los gentiles, nosotros. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que vengan a la iglesia, que sepan de teología, que se junten como si fueran una asociación. No. Manda, fijaros cómo recrudece el mensaje. Dice poetas, pero hay momentos en que le sale la vena de profeta a él, ¿sí? Dice poetas, no dice profetas, poetas. Eran poetas. Pero ahora cuando tiene que predicar la verdad, dice ahora no sugiere. No dice si quieres. No dice si puedes o si te da la gana. Dice que Dios manda. ¿El qué? Que te arrepientas. Amén. Sencillo. Amén. Y absoluto. Sencillo y absoluto. Manda que te arrepientas. Y este mensaje cabe a los gentiles, a los de Ghana, a los hindúes, a los budistas, a nosotros de Barcelona, a todos, incluso también a los judíos. Todos nos tenemos que arrepentir. Amén. Todos y cada uno de nosotros. ¿Y a quién manda? A todos los hombres, dice aquí. No dice solo a aquellos escogidos de la tribu de Efraín. Dice a todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Qué les manda? Que se arrepientan. Muy bien. Que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cómo? Dejar de. Bien. ¿Qué es arrepentimiento? Está bien, podríamos decirlo así. Diálogo. ¿Qué es arrepentimiento?
Obedecer lo que Dios ha dicho y no hacemos. Obedecer lo que Dios ha dicho y no hacemos también. Arrepentimiento puede ser eso. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna definición más? ¿Qué es arrepentimiento? Reconocer y dejar de hacer lo que sabemos que hace Dios. Reconocer y dejar de hacer aquello que Dios dice que no está bien. Sí, ¿algo más? Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah en hebreo? Volverse. Un giro de 180 grados. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta Amén. ignorancia, ahora manda a todos los hombres Amén, de todo amén, lugar amén, que amén. se arrepientan. Está bien, está bien. Teshuvah. En hebreo Teshuvah, en griego metanoia. Es un deseo de volverse 180 grados. Yo iba para allí y ahora voy para allí. Amén. Iba hacia una dirección y ahora voy hacia otra. Teshuvah. Metanoia. Metanoia es más un cambio de mente. Yo creía unas cosas, ahora creo otras. Yo pensaba unas cosas, ahora pienso otras. Amén. Metanoia, ¿qué es metanoia? Un cambio de mente. Voy a terminar con esto. Yo pensaba que íbamos al capítulo 11 de Romanos, pero voy a seguir por aquí para terminar con esta idea, por si alguien quizás quiera arrepentirse. Los hombres no somos los curas que damos la absolución de la gente, es usted con Dios. Aquí nadie es a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Amén. Usted y Dios. Yo vi un documental y he hablado de esto alguna vez. Un documental que estudiaba los casos que había sido trasplantado un corazón. ¿Os acordáis? Y cuando el corazón había sido trasplantado, el receptor se le estudiaba y de repente cuando se despertaba de ese coma inducido, de esa operación tan fuerte, el receptor, cuando él despertaba y su funcionalidad en la vida cotidiana era seminormal, daba a entender que habían gustos que antes no tenía y ahora tenía. Y que antes le gustaban cosas que ahora no le agradaban. Y se estudiaba el donante. Y resulta que coincidía el donante en los gustos que ahora tenía el receptor. ¿Se entiende? Metanoia es eso. Amén. Es un cambio de corazón. Amén. De que el donante, Cristo, te da su corazón para que tus gustos cambien. Amén. Antes me agradaba esto, ahora no me agrada otra cosa. Antes quería eso, ahora no quiere. La verdadera evidencia de la metanoia, de la teshuvah, es empezar a experimentar una guerra en contra del pecado. Amén. Sé que esta palabra no es una palabra que se quiera decir, una palabra que no está casi en las iglesias, pero es una palabra que constantemente habla la Biblia. La Biblia habla el doble de pecado que de amor. Amén. Amén. El doble de veces. Nosotros queremos que hable más de amor que de pecado. El doble de veces. Pero pecado es la transgresión de la ley de Dios, transgresión de la voluntad de Dios, no de los hombres. Que nosotros no tenemos mando para mandar a nadie, pero Dios, el Creador, sí lo tiene. Creemos en el metanoia, arrepentimiento, cambio de corazón. Miren, hay una exposición así un poco pictórica que habla mucho de esto. Si nosotros aquí ponemos un plato de escudella catalana, ¿sí? Y aquí ponemos una bolsa de basura con restos de comida y soltamos un cerdo, ¿a dónde irá el cerdo? A la basura. Y si se queda con hambre, irá a la escudella. Y gente que viene a la iglesia porque se quedó con hambre, no porque esté cambiada. ¿Sí?
Es un cambio de naturaleza, un cambio interno, algo que no sabes pero ha pasado. Es por eso que cuando te ofrecen basura, vas a la basura. Sin embargo, si ponen un plato de escudella y aquí una bolsa de basura, ningún hombre, ¿verdad?, irá a la bolsa de basura cuando hay escudella. Todo el mundo irá a la sopa, al caldo, als galets. Que sí. Pues eso es metanoia, eso es arrepentimiento, es un cambio de mente, un cambio de corazón. Quiera el Señor que estemos entre estos hombres, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31. Se nos fue. Por cuanto ha establecido un día. ¿Quién lo ha establecido? ¿Los hombres? No. Dios ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección es la más terrible noticia. No, es una noticia de alegría, no, es una noticia de terror. Amén. ¿Por qué? Porque la resurrección anuncia esto, que hay un día que juzgará al mundo. La resurrección anuncia que juzgará al mundo no con amor, sino con justicia. Amén. Juzgará al mundo ¿por quién? Por aquel varón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Es decir, la resurrección avala de que habrá un juicio. Amén. La resurrección avala de que habrá un juicio. No venga usted a la iglesia por venir, arrepiéntase. Amén. ¿Os parece si entonamos una alabanza?